sea aspirante, porque todavía le faltan algunos papeles para completar el expediente, pero nada más sería trámite burocrático. De recién ingreso nos dé la sesión. El tema de adolescencia, la verdad, yo me quedé con el ojo visco cuando supe que la adolescencia es inventada y no es lo que aparentemente nos dice la palabra. ¿Qué les puedo decir de la ponente? La conocen ustedes más que yo. Entonces, bueno, es médico por la Universidad Nacional Autónoma de México, tuvo un diplomado de inmunología, hizo infectología en el Hospital General de México, en el mismo hospital infantil hizo adolescencia, fue subdirectora de investigación en la UNAM, profesor titular de la especialidad de adolescencia. Es la segunda ocasión que es presidente, no presidenta, porque la palabra es unisexual, es de género. Y por segunda ocasión, y ha tenido 2 premios a libros que ha participado, uno en el 6 y otro en el 17. Nos los acaba de enseñar. Entonces, bueno, sin más, quisiera yo darle la palabra a la doctora. Y bienvenidos, es nuestra primera sesión. Al final de la sesión quiero hacerles un comercial, así es que por favor no se vayan. Muchas gracias por tu amable presentación y muchas felicidades por ese cargo que con toda seguridad vas a llevar a un éxito a este grupo que ya lo tiene, pero lo va a tener más bajo tu liderazgo. Felicidades a todos ustedes y muchas gracias por haberme invitado. Pues me va a estar haciendo favor, Ara, de pasármelos. Y le voy a estar diciendo así con la mano, ya le dije, no es de que esté loquita, es de que es la siguiente diapositiva. Por favor, Ara. ¿Ahí estás? Muy bien. ¿Qué vamos a ver en este rato que vamos a estar platicando? Les voy a dar una breve introducción a lo que es el médico de primer y ustedes que son segundo contacto en los conceptos básicos de salud y medicina de adolescentes y jóvenes. Para llegar a ser médico en adolescentes se debe de llevar o un diplomado de 240 horas por práctica hospitalaria o de plano los 2 años de práctica hospitalaria y ahorita hay 2 o 3 hospitales que lo llevan a cabo. Dar a conocer riesgos, morbilidad y mortalidad de este grupo etario e identificarlo como sujetos de atención médica especializada y diferenciada. No son niños grandotes ni adultos chiquitos. Ahí, lo que muy atinadamente comenta Augusto, y que en toda ocasión que me presento en un gremio, que no sea nada más medicina familiar, que el padre de la medicina de adolescentes no fue un pediatra, fue un médico familiar francés. Aquellos que no están embebidos en esa área a veces confunden qué es o los juzgan, como muy atinadamente decía Augusto. La palabra adolescente proviene del latín adolescens, que es el principio activo o presente del verbo adolecer, que significa crecer, o sea, ir en aumento. Y precisamente el participio pasivo o pasado de este verbo es adultus, que significa crecido, el que ya terminó de crecer. Entonces, les pido por favor que no les faltemos el respeto a los adolescentes por el hecho de que crean que viene de la palabra adolecer, carencia, que no es tal. No les falta nada. Esto es un concepto, ay, ¿qué hice? Perdón.
Esto es de un concepto de biodesarrollo. El decir es que les falta madurar en relación a qué. Ustedes si ven a un niño de 3 años, ay, pues es que está muy inmaduro. ¿En relación con qué? ¿Con un recién nacido? Pues sí. Pero a un adolescente, ¿con quién lo comparan? Pues con un adulto. Entonces, no hay comparación cuando se trata de lo que es el proceso de desarrollo biológico, psicológico y social. Este es otro proceso más como la niñez, otro proceso más como la edad adulta y otro proceso más como los adultos mayores. Y cada etapa tiene su especialidad dentro del área de la medicina. Pero estos pobres han sido los huérfanos, los que no existían hasta antes del 2003 en México. Nos tiraban de a locos porque no habían datos de adolescentes. Los teníamos que tomar de otros países que sí los identificaban por su proceso de desarrollo biológico, psicológico y social, que entraban hasta los 14 años como niños y ya de los 17 o 18, 19 en adelante como adultos. Entonces estaba seccionada esa etapa y no sabíamos qué pasaba con la etapa completa. Entonces, por favor, a nuestros adolescentes no les falta nada, como nosotros, dentro de un proceso de desarrollo integral, biológico, psicológico y social. Es como si al adulto le sobrara. Pues no, estamos en nuestro proceso de maduración también, igual que ellos en la suya. Así que, por favor, que no permitan que viene de carencia, no les falta nada. Un adolescente puede tener todos los requisitos de madurez con los parámetros biológicos, psicológicos y sociales para la edad que tiene. Cuando un adulto de 40 a 45 pudiera no tenerlos. El inicio, fíjense, la maestra de todos los adolescentólogos en México, la han de conocer, a la doctora Enriqueta Arzumano, nos decía que el inicio de la pubertad es un ciclo totalmente biológico, podríamos decir, hecho por el maestro del universo. Y su conclusión es psicosocial. ¿Sí? O sea, lo único que podemos marcar con números es el inicio de la adolescencia, que es con la pubertad, completa y totalmente biológica. Y este fue el parámetro que empezó en la revolución industrial a marcar las estadísticas de hombres y mujeres. Antes no se sabía. Nada más se sabía los hombres que iban a la guerra y cuando regresaban, cuántos regresaban y cuántos no. Así es como sabían cómo estaba la población mundial, más que nada en base a los hombres y más que nada en resultado de la guerra. La revolución industrial que hizo que ya se fueran a trabajar a las fábricas y desde niños fue cuando empezaron a darse cuenta de que habían diferentes edades que ya no tenían por qué todos irse a la guerra. Y ahí empezaron a hacer la diferenciación. Y entonces empezaron a dar cuenta que, pues, que había hombres y mujeres y que habían de distintas edades. Y llegó la Segunda Guerra Mundial. Y pasó después de la guerra una situación parecida. Se murieron muchos hombres. Ahora también, ahorita van a ver cómo estamos en México hasta datos del 2019. A mí me dio escalofrío. Llegan los 60s y empiezan a manifestarse problemas psicosociales que a Estados Unidos y a Europa le estaban costando dinero.
porque bebían, tenían accidentes de tráfico, robaban, y se empezaron a dar cuenta que existían por eso, por una situación económica. Los gobiernos empezaron a darse cuenta que había muchos delitos que antes no aparecían ni que eran poblaciones de jóvenes. Y fue por una situación económica. A mediados, finales de los 50 o principios de los 60, que se empezaron a hacer presentes en países en vías en países en desarrollo, e inventaron la adolescencia. Ahí fue donde inventaron la adolescencia. Y los primeros programas que lanzó OMS y OPS fue a partir de los 70, en función del daño que estaban causando estos jóvenes que de repente salieron después de la guerra, de la guerra mundial. Y por eso aparecieron y se dieron cuenta y los incluyeron dentro de las estadísticas. ¿Pero por qué? Porque les estaban costando dinero a los gobiernos, sobre todo de países de primer mundo y sobre todo de los países que habían tenido la Gran Guerra. Entonces, la pubertad, para llegar a lo que es, con eso empieza la adolescencia, con un acontecimiento biológico maravilloso, que es el despertar del eje hipotálamo, hipófisis, gónadas. Es una maravilla. ¿Por qué lo hace despertar? En cada país es diferente, aunque hay patrones en todos los adolescentes de tal año a tal año, y hay variantes normales, y hay patologías de crecimiento y desarrollo, hay parámetros normales que tienen sus escalas y sus calificaciones, que no nos vamos a meter ahorita, pero eso se mide biológicamente, la pubertad, y ahí empieza la adolescencia, y generalmente dura 4 años en la mujer y 5 años en el hombre. Nada más el evento biológico. Y lo que es su final es una situación psicosocial. Hay adolescentes que desde la perspectiva psicosocial ya se consideran completamente adultos. Al ser padres a los 14 o 16 años, tener una responsabilidad y una familia, sobre todo en áreas rurales y en países en vías de desarrollo como el nuestro. Pero hay quienes tienen 35 años y están haciendo un postdoctorado y todavía tienen que pedir a los padres para sacar a la novia al cine. Entonces vean ustedes qué diferencia. Y la conclusión psicosocial, hasta ahorita marcada por la OMS, es que se tornan adultos cuando ya son económica, pero no nada más económica, emocionalmente independientes de su grupo familiar. Así que es muy diferente de dónde provenga un adolescente de otro. Entonces sí, 1, no viene de carencia. 2, los tuvieron que inventar. Y 3, fueron resultado de los gastos que los gobiernos a finales de los 50 y principios de los 60 estaban ocasionando. Aquí está la infancia, según lo marca la OMS. Ahora, déjenme decirles que cada país tiene los suyos, ¿eh? Y en América Latina, como buenos latinos, si un país dice, es de tal edad a tal edad, pues otro país dice, no, un año más o un año menos. Así que lo que diga Chile, que son los que luego más, Chile, lo que diga Argentina, lo que diga Colombia, lo que diga Perú, nosotros nos centramos en lo que dice OPS. Y OPS marca a la infancia de los 0 a los 9 años de edad, y para aquellos que son pediatras se divide, a la adolescencia de los 10 a los 19 años de edad, y a la juventud, que también abarca parte de la adolescencia, es de los 15 a los 24 años de edad.
Si conjuntamos adolescencia y juventud en toda América Latina, está alrededor promedio del 30%. En México, de acuerdo al bono demográfico, al rato lo ven, en este momento tenemos en México el 21% de adolescentes. Ya vamos para abajo con respecto a la edad de la población. La siguiente. Aquí están los grupos poblacionales y siguen siendo los mismos de la adolescencia. Han habido intentos de alargarlos hasta los 29, pero todavía no es oficial. Le digo, si ustedes consultan edades de adolescencia en los países de Latinoamérica, van a ver cómo, no, acaban los 29, no, acaban los 23, y el otro país, por llevarle a la contra, no, acaban los 24. Entonces, esto es en lo que nos marcamos y están, cada una de estas etapas tiene su proceso. Todo en la vida, todo es un proceso constante y permanente de cambio, como lo es también la adolescencia. En una ocasión, ya hace tiempo, les dije que estaba yo, un grupo que estaba estudiando de adolescentes. ¿Para qué? ¿Qué es eso? Si yo ya tuve hijos adolescentes, ¿qué les tienes que ver si todos están sanos? Bueno, ya se podrán imaginar, casi me he hecho una cátedra ahí y de qué era. ¿Por qué? ¿Por qué creíamos que estaban aparentemente sanos? En primera, estoy hablando del México de finales de los 1900. Todavía no existían en México. No los habíamos descubierto. Se descubrieron hasta 2002, 2003. Y ya ahorita les platico cómo pasó esta situación. Se dieron cuenta porque desagregaron el grupo que provenía de la infancia de los 10 a los 14, luego desagregaron de los 15 a los 19 ya eran de adultos, y luego desagregaron de los 20 a los 24. Y qué sorpresa nos llevamos. Estoy hablando de 2003, acaba de pasar. Y nos dimos cuenta que eran un grupo completa y totalmente diferente, con riesgos, morbilidad y mortalidad a la de todos los demás grupos de edad. Y que no habíamos hecho nada. No bastaba con decir, di no a las drogas y usa condón. No es suficiente. Nuestros adolescentes son mucho más que sexo y drogas. Y nosotros tenemos que estar preparados a dar algo más que sexo y drogas. No consejos, ¿eh? La consejería no es dar consejos. Es una pésima traducción de la palabra counseling en inglés. Consejería o counseling es dar orientación para que tomen decisiones, no para dar consejos. Entonces, como creían que no les pasaba nada y lo único que les importaba era poner vacunas, pues se consideraba la más sana. Sin embargo, precisamente en estas edades, y sobre todo después de la guerra, de la Segunda Guerra, de la Gran Guerra, se dieron cuenta que se exponen a factores como sexo inseguro, consumo de alcohol, tabaco, drogas o sustancias psicoactivas, consumo inadecuado de alimentos, que lo estamos viendo, sedentarismo, y ahora las redes sociales. Me acaban de pedir un tema de redes, de hablar de redes sociales, porque estamos viendo cantidad de jóvenes con problemas fuertes de redes sociales, y con toda seguridad muchos de ustedes ya lo han visto en pacientes. Y pues ahora con el confinamiento han salido muchas cosas, entre ellas precisamente este tipo de adicciones lúdicas que se han convertido en un problema de salud. Todo esto hay que darle el enfoque. Algunos, las ludopatías es un enfoque de una adicción, pero lúdica. Pero llega a ser ludopatía, llega a ser una patología de diversión, podríamos decir.
Estos son datos de enero del 2021. En 2019 murieron más de 1.5 millones de adolescentes y jóvenes adultos de entre 10 y 24 de años, lo que supone 5,000 al día. La gran mayoría mueren por su situación de riesgo, no por enfermedades crónicas, su situación de riesgo. De todos los grupos de edad, el que presenta el menor riesgo de muerte es el de los jóvenes adolescentes entre los 10 y 14 años. Pero ¿cuáles son los de más riesgo? Ahorita vamos a ver. Es en los que más tenemos que poner nuestra atención, porque podemos prevenir suicidios, podemos prevenir embarazos, si hacemos una intervención a tiempo y empática, no simpática, empática. Las principales causas de defunción de adolescentes y jóvenes adultos son las lesiones y los traumatismos. Van a ver cómo estamos aquí en México con nuestros adolescentes hombres, incluidos los de tránsito y los ahogamientos. La violencia, está todo lo que da. Las conductas autodestructivas y los problemas ligados a la maternidad. La mitad de todos los trastornos de salud mental en la edad adulta aquí se están centrando. Muchos de los adultos con problemas vienen desde acá. Entonces, no solamente vamos a intervenir en la propia etapa de adolescente y juventud, sino en la calidad de vida de adultos. El hecho de empezar tempranamente a consumir sustancias está asociado a un mayor riesgo de caer en dependencia y otros problemas durante la vida adulta. El abuso de sustancias afecta a las personas jóvenes de forma desproporcionada en comparación con las personas de más edad. A escala mundial, cada año, 43 de cada 1,000 jovencitas entre 15 y 19 años de edad presentan trabajo de parto. Eso los ginecólogos que me están oyendo saben que México en Latinoamérica ocupa el primer lugar en embarazo de adolescentes. El primero. La verdad no es nada que sea de orgullo. Y tenemos años con prevención de embarazo adolescente. ¿Y qué ha pasado? La estrategia nos ha fallado. Porque ¿quiénes la han elaborado? Adultos. Me he peleado varias veces con la Secretaría de Salud por los carteles que hacen, y bueno, a veces me hacen caso, y los cambian. En una ocasión, imagínense, para prevenir un trastorno de conducta alimentaria, sacan a una Catrina muy elegante, diciendo, fuma y así me verás de flaca. ¿Qué creen que hicieron las bulímicas y las anoréxicas? ¿Qué creen que van a hacer? Pues comprar su cajetilla de cigarros, ¿no? Para verse más delgada. Dijo, oigan, por favor. Y otro que era, no te embaraces, planifica. Una de las características de ser adolescente, sobre todo en la etapa temprana y media, es que no planean. Por eso es que esto, quienes lo saben más, son los que hacen comerciales y que tratan de llegar a los adolescentes. Y vieron cuando se descubrió a los adolescentes que eran un potencial económico. ¿Por qué? ¿Han visto ustedes el anuncio que dice, just do it? O sea, solo hazlo. Mismos temas. No lo pienses, hazlo. ¿A quién va dirigido? Entonces, hasta ahí han llegado. Y en verdad, adolescentes les venden lo que quieran, claro, papá lo compra o mamá lo compra. Pero han sido un resultado maravilloso para las grandes empresas que venden cualquier cosa que les guste a esa edad. Durante esta etapa se exponen a situaciones de vulnerabilidad y riesgo, con consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Se estima que casi 2/3 de las muertes prematuras y 1/3 de la carga de la morbilidad total de los adultos se relaciona con condiciones o comportamientos que iniciaron en su juventud, que derivan en consecuencias o enfermedades que formulan los principales retos
que se deben atender desde una perspectiva de prevención y promoción de estilos de vida. Lo primero que hizo la OMS fue, en los 70s, intervenir el daño, porque ya estaban, apenas también los descubrieron. Entonces tenían que ir a atender el daño. Después en los 80s que dijeron, oigan, no hay que atender nada más a los que vienen picoteados de navaja o a las niñas que se murieron por un aborto inseguro, hay que irnos antes, o sea, a la perspectiva de riesgo. Fue en los 80s. Y en los 90 dijeron, no, hay que irse antes, no hay que esperar que el riesgo suceda, hay que fortalecerlos para que tomen decisiones sanas y darles las opciones de decisiones sanas. Entonces, la combinación de estos tres es lo que actualmente tenemos. Pero, pues ya les voy a enseñar cómo están. Y creo que a nosotros, no todo, pero una parte, desde nuestro consultorio, desde nuestras clases, desde nuestra misma familia, podemos empezar a hacer algo por estos jóvenes. Le vas pasando, aquí están. Los daños y los factores de riesgo. Le puedes dar para que se vea, ándale. Un factor de riesgo, conducción de vehículos a edad temprana, sin cinturón, en estado de ebriedad o siendo pasajero o un conductor ebrio. Diario lo vemos. Citas a temprana edad, abandono escolar, relaciones sexuales sin protección y uso de alcohol. A muchos de ustedes seguramente les tocó, o por lo menos en mi época, que la prueba de amor era el tener relaciones antes del matrimonio. Luego vino en los 80s, 90s, la prueba de amor era tener relaciones sin condón. Y ahora la prueba de amor es que pasen su clave de NIT. ¿Sí? Entonces, vean cómo las situaciones van cambiando. Riesgos múltiples. Es raro que tengan a un adolescente con un solo riesgo. Cuando hay un riesgo, igual que una ITS, hay que buscar más. Consumo de alcohol, portación de arma blanca o de fuego, consumo de alcohol, tabaco, portación de arma. Todo esto ocasiona los daños que encuentran ustedes a su izquierda. Accidentes, embarazo no deseado, no planeado y precoz, que son completamente diferentes todos. ITS, VIH, VPH y todas las que se les ocurra. Ansiedad, depresión, ideación e intento suicida. Homicidio o suicidio. Adicciones y conductas adictivas. Entonces, ¿en dónde quiere uno intervenir primero? Antes del daño. Y eso lo podemos hacer en consultorio, en un interrogatorio, que hay que saber hacerlo con adolescentes. Ara. Ay, Ara. Aquí están las principales causas de mortalidad en mujeres. Esto es del año 2019 de aquí de México. Tumores malignos, accidentes, trastornos mentales y enfermedades del sistema nervioso, enfermedades infecciosas y parasitarias, enfermedades cardiovasculares, lesiones intencionales, suicidio, eventos, o sea, lesiones de intención no determinada, enfermedades digestivas, anomalías congénitas y lesiones intencionales, homicidio. Aquí pueden ver cómo, aquí haremos de muchas áreas de especialidad, pueden empezar a hacer una detección de riesgo de acuerdo a su especialidad o de acuerdo a general. Pero esto es 2019, 10 años atrás. La principal, la tercera, en 10 a 14 años, era muerte por embarazo. Vamos a las de 15 a 19. Accidentes, tumores malignos, vean ustedes, lesiones intencionales, o sea, homicidio, mucha violencia, lesiones intencionales, suicidio, enfermedades cardiovasculares, trastornos mentales y enfermedades del sistema nervioso, eventos sociales de intención no determinada,
enfermedades infecciosas y parasitarias, enfermedades digestivas y enfermedades del sistema genitourinario. Ya empiezan a aparecer causas de muerte de 15 a 19 años, violencia y la situación de sexo o sexualidad no protegida. La siguiente, por favor. La siguiente, Ara. Los hombres, ahorita viene algo nada más de hombres. Son más propensos a accidentes, homicidios, suicidios consumados, problemas psicosociales. ¿Quiénes intentan más un suicidio? Las mujeres. ¿Quiénes lo consuman? Los hombres. Si les llega un joven o un hombre diciendo me quiero morir, pues créanle, ¿eh? Créanle. Si les dice una chica me quiero morir, créanle también, pero más lo va a intentar. Entonces, cuando sea hombre, lo consuman más que cuando son mujeres, porque las técnicas son diferentes. Los hombres o se meten un balazo o se ahorcan. Las chicas o toman medicamentos o se cortan las venas, o sea, tienen otra estrategia. Entonces, hay que tomar todo esto en cuenta. Las lesiones autoinfligidas prácticamente es ya casi un estilo de vida de la gran mayoría de los y las adolescentes, más de ellas que de ellos. La siguiente, por favor. Esto es del 2020. ¿Y qué sucede? Oye, ¿y lo de los hombres no salió ahora? No, atrás. Otro más para... Aquí está, hombre, se saltó esa. Échate para atrás. Esa. Vimos las mujeres, ahora vamos a ver los hombres. Causas de mortalidad. Estamos hablando de jovencitos de 10 a 14 años. Accidentes. Sobre todo de tránsito y de vehículos. Yo tuve la oportunidad de ver a un jovencito que era el campeón de patineta en la Ciudad de México. Y me dijo, doctora, pero el verdadero campeón no soy yo. El verdadero campeón es el que nos gana a todos, pero sin protección, sin casco, sin coderas. Yo porque tengo de a fuerzas que ir con casco y todo, pero el verdadero campeón es el que no se protege. ¿Se pueden ustedes imaginar? ¿Sí me lo puedes abrir, Ara? El segundo lugar en los 10 a 14 años, tumores malignos, trastornos mentales y enfermedades del sistema nervioso. Fíjense cómo todavía no están muy comprometidos con violencia entre los primeros lugares. Con violencia en accidentes, pues sí. Pero estamos hablando de 10 a 14 años. En la quinta ya entra homicidio, la sexta ya entra suicidio, la séptima pura violencia. Eventos o lesiones de atención no determinada. No, la anterior, por favor. Enfermedades cardiovasculares, otras malformaciones congénitas y anomalías congénitas. Aquí ya se está viendo desde esta edad la presencia importante de violencia. Ahora vémonos al de los 15 a 19 años y después de los 19 años se pone peor. El primer lugar en México en el 2019 de 15 a 19 años de edad son lesiones intencionales, homicidio. Antes del 2019 eran accidentes, ahora es homicidio. El tercero, eventos o lesiones de intención no determinada. El cuarto, lesiones intencionales, suicidio. 5, tumores malignos. 6, trastornos mentales y enfermedades del sistema nervioso. 7, enfermedades cardiovasculares. 8, enfermedades infecciosas y parasitarias. 9, digestivas y 10, respiratorias. Estamos hablando de México, 2019. La siguiente, Ara, por favor.
¿Ara? Gracias. ¿Ara? Ya, esta ya la vimos. Entonces, las mujeres, pues como vimos, son más propensas a embarazo, trastornos de conducta alimentaria y a intentos suicidas. La siguiente, los hombres a suicidios consumados. ¿Qué ha pasado? Que no hemos tenido los suficientes servicios. Bueno, primero teníamos que saber que existían y que tenían problemas. Y en base a esos problemas se empezaron a crear servicios. Inclusive la Secretaría de Salud nos pidió en el año 2003 que les capacitáramos a todo el equipo que tienen de programas prioritarios en el país, lo que es atención del embarazo, atención del adulto mayor, porque no había nada de adolescentes. Y entonces se dividió el país, estoy hablándoles 2003, 2004, en que, bueno, ya vieron que sí existían, ¿eh? Teníamos años diciéndoles que había adolescentes en México y no nos creían. Entonces nos pidieron que los capacitáramos y se dividió el país en norte, centro y sur. Y como era un programa impuesto por el gobierno, pues llegaron muy enojados porque iban a trabajar todavía más. Entonces llegaron enojados y aparte se acercaron muchos a decirnos que los adolescentes no les gustan, que son unos problemas, que no les, para nada les gusta tratar con ellos. Pues empezamos mal, porque lo primero que tienen que hacer para trabajar con adolescentes es que te guste trabajar con ellos, si no tu lenguaje no verbal les va a decir que no estás a gusto viéndolo. Entonces, eso, el hecho de nada más por obligación tener que verlo, no ha dado resultado hasta la fecha. Entonces se tuvieron que crear una serie, les llaman servicios amigables, con toda una característica, no solo académica, de conocimientos de lo que estamos viendo, que debe de conocer por lo menos quien los maneja, sino también de actitud, sino también de abordaje. Y ya está en la norma, ya hay muchos libros de adolescentes ahora en el país. Entonces, les cuesta trabajo ir a recibir servicios de salud. ¿Por qué? Porque les voy a decir lo que es de mi maestra, ¿eh? Esto no lo inventó nadie más que ella, que es Queta, y creo que ya me lo han oído, las Is de los adolescentes, que es la propia situación de riesgo en la que se encuentran, inmunes, infértiles e inmortales. Con esa actitud se atraviesan insurgentes en una moto con los ojos vendados. ¿Sí? Entonces, se la juegan, como me han dicho algunos, doctora, me voy a ir al desfile gay y no voy a usar condón y me voy a meter con todos. ¿Sí? Pero ya ahora ya están bien educados. ¿Me puede dar PrEP? O sea, prevención previa a la exposición. Pero claro que sí, por favor. Te previene de VIH, pero no te previene de todo lo demás. La siguiente, por favor. Los accidentes se han reducido. Antes ocupaban el primer lugar, sobre todo en algún grupo de edad. Ahora, entre los 15 a los 19 y de los 20 a 24, el homicidio es la primera causa de muerte en nuestros adolescentes. El punto más alarmante de las lesiones intencionales, ahí es lo que decimos, han ido aumentando, sobre todo en la última década, ocupando desde el 2017 la primera causa de muerte entre hombres jóvenes de 15 a 19 y de 20 a 24. Y la tercera causa de muerte en mujeres adolescentes, esa ya subió. Las mujeres antes no tenían este tipo de problemas hasta después del 2017. Nuestros adolescentes, su salud mental, esto me encantó, su salud mental, su salud reproductiva, así como su bienestar integral, siguen siendo una asignatura pendiente, la cual sería indigno continuar postergando. Esto fue del año pasado.
a mediados del año pasado. ¿Y quién lo dijo? Lo dijo el CENSIA y lo dijo también el IMSS, que es donde más adolescentes se emplean. La siguiente, por favor. Figuran como un grupo relegado dentro de las prioridades de salud y los servicios médicos. Poco hacen para detectar la variedad de problemas de salud. La siguiente, por favor. ¿Qué se requiere con esto que están ustedes viendo? Primero, tener un perfil académico, y ahorita les voy a decir que es lo mínimo que se necesita para que podamos incursionar en la atención de adolescentes y jóvenes. Un perfil académico del equipo de salud, sobre todo médicos. Todo aquel médico que tenga la visión de la medicina y la visión de la salud integral, que considere a la persona como un ser biológico, psicológico y social, y no nada más como un hígado, como un ojo, como un intestino, o no nada más con una edad, sino que está en todo un proceso. Esa integralidad, si la tenemos, podemos ver adolescentes de la especialidad que ustedes tienen. Y un perfil actitudinal. Nuestro lenguaje no verbal lo entienden perfecto, y aquí hay varios del área de la salud mental, con la que más conozco es que tiene mucha capacidad en áreas de psicoterapia, Estricha, Patricia, sabe perfectamente, y ustedes también todos, cómo podemos hablar con nuestras actitudes. Pues si les dicen, al hacer un interrogatorio de riesgo sexual, que tiene que saberlo, ¿cómo? El simple hecho de mover la comisura de los labios, levantar las cejas, eso ya está mandando el mensaje. Si les pregunta a uno, ¿cuántos contactos sexuales llevas más o menos protegidos? Pues protegidos como unos 30. Y sin protección en 1500 perdí la cuenta. Quien diga, ¿cómo? Pero ya no vuelven, ya no regresan. Y otra, un entorno de identidad. No les gusta verse que van ni con los muy chiquitos, porque dicen que ya no son niños, ni con los, o ya que están más grandes como nosotros. Entonces también se requiere un poco de espacio de entorno de identidad. Yo tenía que cambiar cuando tenía adulto, y luego cuando llegaban adolescentes, de volada cambiaba yo todo mi escenario dentro de mi consultorio. La siguiente, por favor. Este es el perfil académico mínimo que se requiere para poder atender a adolescentes. Debemos de saber hacer intervención en crisis. Pero primero tenemos que ver que eso no nos afecte, porque luego quien cae en crisis es el médico o quien lo está atendiendo. Siempre tengan a alguien del área de la salud mental cerca, porque llega a veces que aunque estemos capacitados para hacer una intervención en crisis, se pone la cosa difícil y llegamos hasta cierto límite. Hay veces que tenía yo ahí en el Durango que salir corriendo para ver a una de las, o le pedía yo a la enfermera, dije, se me va a salir de control, que fueran por alguien del área de la salud mental para que me ayudara a contener, inclusive al policía que por ahí andaba. Abuso sexual y físico, igual, se necesita capacitación. Trastornos nutricionales y de la alimentación, enfermedades psicosomáticas, enfermedades crónicas, que las hay y cada vez más. Adicciones. Una vez entré en una controversia muy fuerte con un médico neumólogo, que no es del hospital, es de otro lado, que decía que no existía el trastorno metabólico en los adolescentes, que eso era de adultos. Bueno, ahora nada más vean cuántos jóvenes con sedentarismo, con sobrepeso y con hipertensión. Asesoramiento sobre duelo y suicidio. Cada suicidio afecta a 6 personas directamente relacionadas que necesitan atención, de los que se suicidaron
a 6 dejan medio trastornados y necesitan atención. Valoración y seguimiento de crecimiento y desarrollo, que es todo un apartado. Primero tenemos que conocer cuál es el seguimiento de crecimiento y desarrollo normal, que es la pubertad, son 4 años, y se tienen que revisar los primeros 2 años 2 veces al año y los siguientes 3, para ver si todo va bien. Consejería, no consejos, ¿eh? Consejería no es dar consejos, con enfoque en riesgo y protección. La siguiente. Ahora, esto se los puse en 2003 precisamente porque ese año salió la primera documento de la Secretaría de Salud en que ubicó a los adolescentes como un grupo etario que sí tenía México. ¿Sí? No nada más algunos países de Europa, Estados Unidos y Canadá. Que fíjense que sí tenemos. ¿Por qué? Porque ya los unieron a todo este grupo que se encuentra en un proceso específico de crecimiento biológico, psicológico y social. Esto dijeron, léanlo, es un clásico. El reto social que implica este panorama demográfico es el de garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de esta población y crear las condiciones suficientes para el desarrollo de sus capacidades y planes de vida para el futuro. Ahí todavía no habían servicios de adolescentes, más que el que tenía el doctor Fernández Paredes en el Hospital Iguarán, y el de los servicios médicos de la UNAM, que veíamos adolescentes desde desde la secundaria 2 hasta posgrado. Y que es del año pasado, nuestros adolescentes, su salud mental, su salud reproductiva, así como su bienestar integral, siguen siendo una asignatura pendiente, la cual sería indigno de continuar postergando. Esto fue el año pasado. Ya, por favor. La siguiente, por favor. Miren, yo siempre termino al hablar de adolescentes en que nosotros, médicos, servimos como puente y a veces bajo aguas turbulentas, como la hermosa canción de Simón y Garfunkel. Ese puente es de unión, de acercamiento, de empatía, para que los adolescentes se queden y los jóvenes con nosotros, y no que salgan llorando de un consultorio. Que cómo, que por qué te embarazaste, que ahora ya prácticamente se embarazan, pero el problema ya no son que se embaracen de 15, es que se embaracen, los ginecólogos me dirán si digo mentiras, que se embaracen de 12, que se embaracen de 13. Siguen siendo las de 15 y siguen siendo las de 17, pero más problemas biológicos es a estas edades. Ese puente es el que tratamos nosotros de poner con nuestros adolescentes, que no seamos un obstáculo. No tenemos por qué regañarlos. Les deseo toda la suerte. Ojalá y les guste ver adolescentes. Y si no les gusta, pues mándenos. Y si no, el año que entra vamos a hacer un diplomado que me encantará tenerlos con nosotros. Y vamos a tener nuestro congreso en agosto. Así que muchas gracias. Les deseo el mejor de los éxitos, que seguramente lo tendrá esta nueva mesa directiva, y estoy a sus órdenes para lo que guste. Caray, doctora Gorab, pues al menos para mí, con la boca abierta con la plática, porque bueno, sí vemos adolescentes, o sea, sí veo niñas adolescentes en el consultorio, y con la debida ignorancia de lo que medio he visto a lo largo de los años, he tratado de manejarlas, ¿no? Algunas cosas le he atinado, otras cosas, pues dice uno, aquí me falló, ¿no?
Si alguien de los presentes quisiera hacer algún comentario, tenemos pediatras. Yo. Ah. Endel, Yo, doctor, perdón. No, iba a mencionarte. Adelante, Pati. Primero que nada, Alice, de verdad un placer escucharte y una felicitación enorme. Después hacer un comentario, fíjate que en mis épocas hospitalarias muchas veces me enfrenté justamente a esta situación de que decían, tiene 14 años con 10 meses, 11 meses, le toca al pediatra. Tiene 15 años, le toca al médico de adultos, al internista. Y había en ocasiones un debate tremendo, porque incluso decían los pediatras, no es que nosotros no sabemos, no, bueno, tenemos dificultad para calcular las dosis de los medicamentos, los adultos decían a los pediatras, el caso es que a veces se terminaba ambas especialidades tratando estos casos. Y yo en ese entonces recuerdo que les decía, ¿saben qué? Sería muy importante, y eso ahora sí que te lo dejamos de tarea, Alice, proponer una especialidad justamente de esta etapa de la vida que muchas veces está en el limbo. Porque a veces hay esa disputa entre los pediatras y los adultos de que no, pues yo no, no lo puedo ver porque yo no le sé calcular o no sé si los medicamentos que le voy a dar interfieren o no. Y bueno, ahorita después de escucharte, definitivamente yo sí creo, como en ese momento lo externé y estoy convencida, que debiera de hacerse una especialidad que se enfoque y se dedique única y exclusivamente a ver esta etapa de la vida, así como hay pediatras, así como hay subespecialidades, así como hay médico internista, porque muchas de las cosas justamente que salen o rebasan a las especialidades, hoy en día son de impacto en la sociedad y justamente es una etapa de la vida en la que a veces se siente no tomada en cuenta, justamente por estas situaciones. Mi felicitación enorme y bueno, no sé qué opines tú al respecto, pero más bien yo diría que sí tendría, porque viendo el perfil, Alice, con el que debe de cumplir un médico para atender esta etapa de la vida, o sea, es hacer toda una especialidad, Alice. No sé tú qué opines y muchas felicidades, Alice. Sí, Pati, tienes toda la razón. Los que ahorita, sobre todo, tenemos 2 años de experiencia hospitalaria y en campo, no reconocida por la UNAM, eso es lo que estamos haciendo. Tengo 7 años siendo titular y finalmente me aceptaron. Primero nada más me dejaron dar 4 temas en diplomado de otra cosa, de medicina familiar. Les gustó, que dijeron, véngase y haga un diplomado. Tengo 7 años dándolo, pero por alguna razón cuesta mucho trabajo todavía que acepten la Facultad de Medicina como especialidad aquí en México. En Latinoamérica, todas las facultades de medicina tienen su especialidad de adolescente. Aquí todavía no. No seguimos. Pero ahí está la oportunidad de lo que el país y las universidades ahorita nos permiten. No va más allá de un diplomado. Gracias. Antes de, y apoyando lo que decía la autora Rodríguez, cuando estuve de administrador de mi etapa de administrador en el hospital, pues que decían, tiene 14 años, pues sí, ya no cabe en la cama de pediatría, ¿dónde lo ponemos? Doctor Dueñas Tentori, adelante. Doctora Aurora, muchas gracias. Muy interesante plática, felicidades. Mire, mi reflexión y mi pregunta es la siguiente. Es claro que existe todo un contexto social que condiciona la epidemiología que usted nos presentó. La verdad, para
la circunstancia que vive el país, para la ventaja evolutiva que debería de tener el bono demográfico, la acción como sociedad que estamos teniendo sobre nuestros adolescentes es deplorable. Tal es el caso que están los resultados claramente representados en las estadísticas epidemiológicas que usted nos presentó, de mortalidad. En esa perspectiva, excelente en la preparación de médicos especialistas en adolescentes, pero nuevamente, el médico especialista actúa uno a uno con cada paciente. Existe la dimensión de la política pública, en donde se supone que debería de haber gente que leyera estas estadísticas y que actuara en consecuencia, haciendo política pública que permitiera que esta atención adecuada y este verdadero aprovechamiento de nuestro bono demográfico se diera en las dimensiones en las que México lo necesita. Y además nuestros adolescentes lo merecen. ¿Existe visibilidad de usted? ¿Existe manera de entender qué tipo de política pública se está haciendo? Y si no existe hasta el momento algún esfuerzo, ¿cómo despertar en nuestras autoridades? Ya no me estoy refiriendo a sanitarias, sino a nivel de Cámara de Diputados, de Cámara de Senadores, ¿cómo despertar una iniciativa que permita el que podamos tener una política pública en México para los adolescentes? Está escrita, pero no llevada a la realidad. Existen los servicios amigables que no han funcionado de la manera, y esto tiene como unos 10 o 12 años, no más, cuando mucho. Y era para toda la República, y en especial en sitios particulares, y programas que a partir del 2003, con todos aquellos sanitaristas o responsables de programas prioritarios en el país, tenían, pues se les agregó este. Eso fue con lo que empezaron. Luego abrieron servicios amigables. Y luego también lo que es el otorgamiento de métodos anticonceptivos, como que centraron también toda la atención de adolescentes y separada, uno, con un programa de equidad de género que manejaba la Subsecretaría de Equidad de Género, y otro, el que manejaba en adicciones. O sea, el adolescente en México no era más que problemas relacionados con la salud sexual y reproductiva y las adicciones. Esas eran las políticas públicas. Organismos organismos privados nos invitaron varias veces, que trabajan con adolescentes, tenían más visión a que fuéramos, ahora ni loca lo hago, esto fue hace mucho, a la montaña de Guerrero, a Tetela. Está ahorita, ya saben cómo está ahorita esa parte. Que fuéramos a acercarnos a los adolescentes con un riesgo tremendo. ¿Saben cuál era la ilusión hace 10 o 12 años que te estoy hablando? De los adolescentes de Tetela. Llegar a ser narcos. Y ahora, llegar a ser narcos. Ahí vivimos en Tetela. Sí, sí. En la montaña de Guerrero. Y ahora, pues ahora los que en ese entonces querían ser narcos, pues ahora ya son. Ya están en los cárteles. Entonces, ya definitivamente después de 3 o 4 años que vimos cómo estaba la cosa, nos dijeron, nadie más entra. Aquí vamos a salir lesionados. ¿Qué pasó en Michoacán? A Michoacán también entramos con un diplomado. Toda la gente que estaba recibiendo el diplomado, en un momento entró en crisis de eso. Pati, aquellos que trabajan en el área de la salud mental, como hay varios aquí lo saben, entraron en crisis en el momento de hablar de violencia. Porque fue cuando le cortaron los labios a una jovencita enfermera por ir a aplicar vacunas.
ahí lo vivieron, en esa clase lo vivieron. Entonces, nos han detenido muchas cosas, ¿sí? Pero las políticas están, los programas están, pero no se han visto resultados. Y, perdón, ¿y existe algún diputado, algún senador o diputada o senadora con especial interés en este tema? Digo, para irlos a visitar. Sí, sí lo hay. Y pues en eso estamos. Vamos a ver qué podemos. Estuvimos en el Congreso Mundial de Adolescentes y Jóvenes que nos invitaron hace 2 semanas y vemos que pues en violencia nos la llevamos, con muchos. Que no se crean que estamos tan mal. Hay otros que en otros aspectos están peor. Hablo de Latinoamérica, Y eso no es como consuelo, porque lo que nos interesan son los nuestros. Claro. Pero tenemos que acercarnos, como usted muy sabiamente dice, a los tomadores de decisiones. Y porque nos han consultado para la norma. La norma de salud sexual y reproductiva en adolescentes y la norma de adolescentes. Y por favor, si necesita usted algún tipo de apoyo en ello, cuente con nosotros, Muchas gracias. Porque la sobre clave... todo los adolescentes y los padres de los adolescentes. Claro, es el otro tema. Los padres. Porque la solución aquí no es médica. No. Los médicos y que vemos adolescentes y demás, somos las herramientas. Exactamente. Pero la verdadera solución es una solución de política pública que les dé el lugar que merecen y que mueva el sistema de salud a la conformación que necesitamos para poder dar continente a los problemas de la adolescencia y ayudarles a resolver a nivel familiar. Más fue la OPS que nos invitó a Perú a hacer políticas públicas para adolescentes y jóvenes de Latinoamérica. Ahí sí fuimos. Y todo un grupo dijo esto, del perfil del adolescente y joven latinoamericano. Aquí las hay, pero no se aplican como sería. Peor sería que no tuviéramos nada, Peor. Pero bueno, así estamos. Bien, muchas gracias, doctora. Doctora Patricia Vázquez. Liz, pues bueno, muchas felicidades. Es un tema que creo que te apasiona y creo que esa pasión es la que te ha llevado a estar en donde estás hoy. Y el tema, como lo expusiste hoy con todas las estadísticas y demás, creo que uno de los objetivos es abrirnos la conciencia también, aunque seamos este pequeño grupo, abrirnos la conciencia acerca de qué es la realidad y cuál es la realidad de nuestros jóvenes adolescentes. Porque creo que también es un problema cultural muy importante, porque iba yo a decir lo que acaban de decir el doctor Dueñas y tú, la contraparte son los padres, ¿sí? Entonces, como papás tenemos la obligación de prepararnos para poder cumplir adecuadamente con esa etapa de los hijos, que es la adolescencia, ¿no? Y trabajar pues con mucha conciencia, acompañando a estos jóvenes, así como con ese perfil con el que tú lo planteas, ¿no? Como el que tú planteas. Principalmente siendo empáticos, porque a veces pensamos y decimos, ay, al fin adolescente, ay, al fin la marea hormonal, ay, al fin, pues bueno, y como se creen infértiles y se creen inmortales y entonces nos vamos con creencias que en vez de favorecer la convivencia, la deterioran. Entonces yo me llevo eso, la conciencia de que es un grupo muy vulnerable, definitivamente es un grupo muy vulnerable, y pues bueno, como dijo el doctor Dueñas, el apoyo que necesites, aquí estamos y te felicito nuevamente. Gracias, gracias. Y miren la diferencia, hablando de padres,
hubo un papá de un joven de 16 años que me lo llevó nada más para checar. El papá llegó, hagan de cuenta un chamaco, vestido como un chamaco. Y entra el hijo, vestidos iguales. Igualitos, como si fuera un chamaco de 16. Y ya se tiene que hacer un interrogatorio también aparte con el joven. Decía, doctora, no podría decirle a mi papá que lo quiero mucho. No es necesario que se vista como yo, ni que invite a mis amigos a tomar una cerveza. Yo así lo quiero, pero él es mi papá, no es mi amigo. Los padres no somos amigos, porque los amigos crean, ¿cómo se llama cuando? Cómplices. Complicidad. Exacto, no somos sus cómplices, no somos sus amigos. Es que me tiene mucha confianza, soy su amigo. Entonces, ese padre quería ser simpático, pues así se me va a acercar más y lo que me pedía, por favor, que no. Con un médico igual, ¿eh? Nada de pintarse la mitad del pelo azul y llegar con... Somos médicos empáticos. No simpáticos. ¿De acuerdo, Pati? Totalmente. Doctora Graf, la doctora Alicia Elvira comenta: muchas gracias, doctora, excelente presentación. En mi labor de ortodoncia tengo la oportunidad de ver a adolescentes continuamente. Parece que no tendría mayor trascendencia la edad de nuestros pacientes, pero la verdad es que en el caso de los jóvenes vemos mucho más que bocas. La adolescencia son complicados y es una fortuna poder atenderlos. Sí, así es, así es. ¿Puedo opinar? Sí, estamos esperando, doctor Tobilla. Gracias, mira. No sé cuánto tiempo hace, si 1 o 2 generaciones, pero los valores se han cambiado. Ahora ya no es el valor importante la familia, el honor, la salud, etcétera, es el dinero. Es el factor primordial. Y entonces el dinero es escaso y el que hay cuesta caro. Entonces las mamás se han lanzado también a conseguir algo de dinero para apoyar al marido. Esto ha obligado a la deseducación de los hijos. Han postergado la educación de las mamás para declinar esa responsabilidad en los maestros. Los padres son los que educan, los maestros son los que informan, porque no se pueden dar el tiempo los maestros para informar y educar. Entonces de ahí viene una serie de cosas que venimos arrastrando. Por ejemplo, biológicamente los niños ahora tienen 2 años de madurez más temprana que los de hace 20 años. Y no podemos nosotros, los médicos, desinformar a los papás. Tenemos que informarles antes que empiecen la educación sexual de sus niñas y de sus niños 2 años antes de lo que hacían antes. Porque los niños están llenos con una lluvia de erotismo y sexualidad a través de los medios de comunicación, que a la hora de las comedias de las 2 de la tarde, las escenas de cama en todo su esplendor se dan en los comerciales o en los intermedios para promover el programa de la noche para adultos. Y además usan una frase que ya la mencionó Alicia, la de diversión. Eso nomás produce dispersión en las personas, no produce felicidad, es transitoria y de poco tiempo. La felicidad, en cambio, es contagiosa y es expansiva, llega a la familia, es duradera también. Yo creo que el pediatra general tiene la oportunidad de ver al niño durante diferentes etapas de su vida, hasta la adolescencia y a veces hasta la juventud madura. Ese pediatra tiene la obligación de educar a los papás. Debe conocer los factores de riesgo que a lo mejor no tiene ni tiempo para manejarlos por la gran demanda de consulta que tiene, sobre todo en las instituciones de salud, pero sí conocerlo y derivarlo a quien maneje estos problemas. Yo creo que eso tiene que hacer el pediatra general, porque el pediatra general también la imagen de la evolución de la familia, cómo está funcionando la familia, cómo ha crecido ese niño con la familia, cuáles son las desviaciones que está teniendo el niño, y ahora más con la pandemia que están recluidos, algunos tienen problemas psicológicos muy importantes.
que deben saberse manejar. Por otro lado, la educación a los familiares se puede hacer muy fácilmente. Yo creo que consolidar una maestría o un diplomado debe hacerse, pero al mismo tiempo el médico tiene que, en funciones, tiene que capacitar a los papás y tiene que capacitarse él en los factores de riesgo para poderlos detectar oportunamente. Una de las muertes más lastimosas que existen es el suicidio. Y si es el suicidio de un hijo, es demoledor el duelo. Entonces tenemos que evitarlo esto. Todos los suicidas avisan que se van a suicidar. Lo que pasa es que no los pelamos, no les hacemos caso. Y se suicidan. Lo intentan igual hombres y mujeres, pero lo consiguen, como dice Alicia, más los hombres que las mujeres. Por cada suicida varón hay 20 intentos de suicida mujer que fallaron. Y esto requiere tratamiento también, sino que lo diga mi querido maestro Dueñas, porque la secuencia o la recaída del suicidio se da en estas gentes. Porque no faltará quien diga, úchale, eres tan maje que ni que para suicidar te sirves. Y eso les perjudica más su personalidad. Felicidades, Alicia. Gracias. Nos enseñaste nada más la punta del iceberg. Todo es terrible, ¿eh? Así es. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? Bueno, pues agradecemos enormemente a la doctora Gorab. Y el anuncio es que los esperamos el viernes a las 7 de la noche en el lobby para prender el árbol, tener un brindis de fin de año, obviamente con todas las medidas de seguridad y sin que sea comercial, no abrazos, no balazos, no va a haber abrazos, ni va a haber saludos de besos, tampoco besos, pero sí un brindis y sana distancia, ¿no? Pero que nos veamos la cara y pasemos un mini rato agradable entre todos. Los esperamos por parte de la mesa directiva para que nos acompañen al brindis y a prender el árbol. ¿Dale? Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, buenas noches, saludos.